Sí, ¿qué tal nuevamente? Estamos acá con otra entrega de... Vamos a continuar resolviendo las reacciones de los sistemas que habíamos visto la vez pasada en el video anterior. Enseñé cómo calcular reacciones en una viga que incluye una articulación. Ahora vamos a ver este sistema reticular de armadura que consta de estos elementos. Son en total 5 elementos y tienen dos apoyos, una articulación y un apoyo aquí de rodillo. Entonces, se nos pide calcular tanto las reacciones como las fuerzas en los elementos. ¿Ok? Entonces, para calcular estas reacciones, lo primero que vamos a suponer acá es que este elemento de aquí va a tener una fuerza vertical que va a ser A y E, una fuerza horizontal positiva A en X y en este caso tendríamos C en Y. Tenemos que primero hacer una descomposición de esta carga de 20. Vamos a ir aquí, una carga a la derecha y otra hacia arriba, que es la dirección que sigue esta carga de 20 kilolibras. Con ella, recordemos que las componentes de un vector, pues pueden encontrar una resultante o determinar una resultante. Por ejemplo, esta carga de 20 kilolibras se puede también descomponer en un par de resultantes, en un par de componentes, ¿ok? Entonces, si hacemos la sumatoria aquí vectorial, vemos que esta carga de 20, considerando aquí el ángulo de 30 grados, podríamos encontrar la componente vertical, que sería 20 por el seno de 30, y esta componente horizontal que tendríamos 20 por el coseno de 30 grados. Entonces, calculando 20 por seno, eso es 10. Vamos a hacer la operación aquí porque somos un poquito ahí cuidadosos. Entonces, esto es 10. Mientras que 20 por coseno de 30, siempre revisen que estén en grados sus calculadoras. Esto nos da 17.32 kilolibras. ¿Ok? Entonces, esta fuerza de 20 podríamos aquí considerarlo entonces 17.32 y 10. Perfecto. Entonces ahora primero vamos a empezar haciendo sumatoria de fuerzas en X positivo acá a la derecha, que tendríamos A en X más 17.32. No hay otra fuerza externa aplicada. Esto es igual a 0. Entonces, AX es igual a menos 17.32. Por tanto, quiere decir que el sentido que hemos supuesto de esta carga debe ir en la parte contraria. Ahora, sumatoria de momentos en el punto A positivo en sentido antihorario. Entonces, las cargas que están en A no hacen momentos y tendríamos C y E que hace un momento positivo por su brazo de distancia acá perpendicular a la línea de acción, que este es D, que sería 8 más 8, 16 pies. ¿Ok? ¿Qué más hace momento? La carga de 17.32, si logramos ver aquí. Y respecto a este elemento es como si quisiera hacer girar esta, esta armadura en sentido horario. Entonces tendríamos menos 17.32 por el brazo, que es 6 más 4. Tendríamos acá 10. La fuerza de 10 que se aplica aquí trata de girar en sentido positivo. Entonces tendríamos más 10 por su brazo, que es 8, que es el brazo de palanca perpendicular a la línea de acción de la fuerza, que sería esta fuerza de 10. Entonces, ¿qué más tenemos aquí que hace momento? No, no tenemos ninguna otra fuerza. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, por lo tanto, C en Y será igual. Tendríamos 17.32 por 10 menos 80 entre 16. Obtenemos un valor de SY igual de 5.825. ¿Ok? Ahora, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual, positivo hacia arriba. Tendríamos A en Y más C en Y más 10 igual a 0. Entonces, A en Y no conocemos.
C en Y es 5.825 y más 10 igual a 0. Entonces vemos que A en Y es igual a menos 15.825. Sumamos esto de acá, da 15.825 y se pasa al otro lado, negativo. Entonces vemos, por tanto, que nuestra armadura, las reacciones que hemos supuesto, tienen que cambiarse su dirección. ¿Ok? Entonces, ya con esto calculamos nuestras reacciones de nuestros apoyos, tanto la articulación como el apoyo simple. ¿Cómo calculamos las fuerzas internas ahora? Fijémonos bien, en un caso de una armadura solo vamos a contar que en cada nodo, primero, que si el equilibrio se ha obtenido para todo lo que es la estructura de una consideración global, es decir, toda en conjunto, entonces toda porción de esa estructura tiene que estar en equilibrio, así como todos sus nodos. Entonces hay que tomar un nodo, considerar las fuerzas que lleguen ahí a ese nodo y realizarle equilibrio de ese punto. ¿Ok? Entonces vemos que los elementos lo que se hará es considerar como si es positiva la tensión que tiene cada barra y consideraremos las cargas que están aplicadas directamente al nodo. Si vemos el punto A, tendríamos A en X y A en Y, pero los valores que hemos obtenido son negativos. Entonces vamos a escribir esto de la siguiente manera. Tenemos nuestra carga aquí, nuestras barras. Mejor vamos a hacer algo. La vamos a escribir aquí un poco abajo. Ya, vamos a copiar este elemento y lo pegaremos por acá. También vamos a borrar todo lo que tiene ahí. Y la intención entonces será colocar acá las reacciones tal como deben de estar representadas. Entonces vemos que A en X es negativo, entonces va aquí a la izquierda, que sería 17.32. Aquí esta fuerza es 17.32 y C en Y dio positivo, va hacia arriba acá, que sería 5.825. También nuestra A dio negativo de 15.825 y aquí tendríamos una fuerza de 10. Si logramos ver por simple inspección esta carga de 10 más esta carga de 5.825 nos da 15.825, hay equilibrio en Y. Y luego en X tenemos la misma carga. Los momentos pues habría que comprobarlos para ver cómo que esté en equilibrio, pues, pero vamos a considerar que él esté en equilibrio. ¿Ok? Entonces, consideremos y analicemos estos elementos. Miren, dado que analizamos por nodo, solo vamos a tener dos ecuaciones, debido a que tendríamos sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Pero en esta barra de acá, en el nodo B, tendríamos tres barras coincidiendo que no conocemos su valor, entonces no podríamos resolver. Pero ya en las barras acá, que están ubicadas en A y en C, sí es conocido esa reacción, entonces hay que representar ahí nuestros elementos de barras y tener en cuenta estas reacciones que ya son cargas conocidas y mediante esas pues poder obtener las fuerzas dentro de estas barras que consideraremos serán positivas. Entonces esta sería la fuerza A B mayúscula y esta la fuerza A B minúscula. Hay que tener en cuenta que necesitamos poder descomponer cada una de esas tensiones, pues al igual que esta carga aplicada en componentes X y Y, es decir, a lo largo del plano cartesiano. Entonces hay que encontrar un ángulo, o mejor, representar aquí la relación dependiente de cada una de estas barras respecto a la información que tenemos.
Si vemos la barra AB minúscula, tiene 6 pies aquí, 6 pies vertical y 8 pies horizontal, que esto factor 2, esto daría 3 y factor daría 4 acá. Y un triángulo 3, 4, obtenemos una hipotenusa de 5. Ahora con el más grande tendríamos 8 y 10. Entonces aquí vertical sería 10, horizontal sería 8. Entonces tendríamos 5 y acá 4. Y 5, 4 daría la raíz de 25 más 16. Esto da raíz de 41. Porque es 5 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz. Entonces esta hipotenusa será raíz de 41. ¿Ok? Entonces la primera fuerza F A en B. Vamos a calcular sus componentes. F a B en X va a ser igual a F a B, que es la componente inclinada, entre su correspondiente, que sería raíz de 41, por la componente que queremos encontrar, en este caso el horizontal, que es igual a 4. Así se manejan las relaciones dependientes. Y lo que dice es que, dado que la fuerza total con esta relación dependiente forman triángulos semejantes, entonces las relaciones de cada uno de esos lados pues son proporcionales. Entonces de aquí es que partimos con esa expresión. Ahora F a B en Y va a ser igual a F a B, que es la que conocemos, entre su correspondiente, que es raíz de 41, que es la hipotenusa, por donde queremos encontrar o proyectar, que sería la parte vertical. Sería 5 acá. ¿Ok? Ahora, la fuerza haría falta esta fuerza AB minúscula. Entonces, FAB minúscula será igual en X a la que conocemos, FAB, entre la hipotenusa, que es 5, que es su correspondiente, por la que queremos encontrar, que en este caso sería el 4. Déjenme borrar aquí. Sería el 4. Y FAB en Y sería FAB entre su correspondiente por la que queremos encontrar, que en este caso sería 3. ¿Ok? Entonces ya tenemos FAB en X, FAB minúscula en X, y las otras cargas pues están directamente aplicadas en esas direcciones. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual 0, positivo a la derecha, tendríamos FAB X, FAB mayúscula en X, más FAB minúscula en X, menos 17.32 es igual a 0. Entonces esto sería que tendríamos 4 sobre raíz de 41 por FAB más 4 quintos de FAB igual a 17.32. Ok, ahora sumatoria de fuerzas en Y igual 0, positivo hacia arriba, tendríamos por tanto FAB mayúscula en Y más FAB minúscula en Y, menos 15.825 igual a 0. Entonces aquí FI es igual a 5 sobre raíz de 41 por FAB mayúscula más 3 quintos de FAB igual a 15.825. Entonces aquí tenemos una ecuación y aquí tenemos la segunda ecuación. ¿Cuántas incógnitas tenemos para ese nodo? Dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces podríamos resolver ese sistema. ¿Ya? Hay varias formas de resolverlo. Lo que haremos es tomaremos esta AB, esta ecuación de acá, y vamos a despejar todo en función de AB. Tendríamos 4 quintos de FAB igual a 17.32 menos 4 sobre raíz de 41 FAB mayúscula. Y ahora multiplicamos por 5 cuartos. Es decir, pasamos el 5 a multiplicar
y el 4 a dividir. Ok, entonces hagamos la operación. Dejemos ahora esto expresado en decimales. Entonces tendríamos 5 por 17.32 entre 4. Esto nos da 21. Aquí tendríamos 21.65 menos, ahora, ¿cuánto tendríamos? 4 sobre raíz de 41. Esto da 0.625 FAB. Entonces, esta sería una tercera ecuación. Vamos a sustituir 3 en 2. Entonces, esto nos da 5 sobre raíz de 41 FAB más 3 quintos de FAB minúscula, que sería 21.65 menos 0.625 FAB mayúscula. Todo esto igual a 15.825. Por lo que vamos a tener acá 5 sobre raíz de 41 sobre raíz de 41. Esto en decimales es igual a 0.781 FAB y aquí más 3 quintos por 21.65 tendríamos 12.99 menos 3 quintos por 0.625. Tendríamos acá menos 0.375 FAB mayúscula igual a 15.825. Entonces saquemos factor común. FAB, que sería igual a 0.781 menos 0.375 igual a 15.825 menos 12.99. Entonces, haciendo las sustituciones respectivas, tendríamos 15.825 menos 12.99 entre 0.781 menos 0.375. Esto da 6.98 y da positivo. Entonces 6.98. Esto sería una ecuación 4 o un resultado ya. Entonces ahora el 4 lo vamos a traer aquí directamente para obtener FAB y sería igual a 21.65 menos 0.625 por FAB mayúscula, sería 6.98. Entonces FAB minúscula tendremos 21.65 menos 0.625 por 6.98. Esto da 17.2875. Bueno, podríamos dejarlo en 8. Entonces ya tenemos FAB y tenemos FAB mayúscula. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio, pues resuelto, FAB minúscula es el mayor valor, que es 17.28, 8, y el otro era 6.98. ¿Ya? 6.98. Entonces, de esta manera tendríamos esos valores acá. Entonces, vamos aquí a escribirlo. 6.98 y 17.29. Y esto de acá es tensión. ¿Ok?
Entonces, el mismo procedimiento se tiene que hacer para CB y para CB'. Vamos a ponerlo aquí en otro color. Ya sabemos, y tienen las mismas pendientes, ya porque es simétrico. Ya, nada más que aquí solo tendríamos una fuerza vertical que es 5.825. Entonces este sería FCB y este sería FCB minúscula. Este tiene una relación de pendiente de 5,4 raíz de 41 y esta de acá tendría 3,45. Entonces hay que encontrar cada componente en X y en Y, igual en X y en Y, y realizar el mismo procedimiento que hemos hecho acá. Este mismo procedimiento que ven acá en pantalla. Y ya después de obtener esa carga, pues ustedes verán que ya sea que dé en tensión o compresión, esa fuerza por lo general va a dar en tensión. Entonces ya tendría la misma carga, no la misma carga, sino ya tendremos acá resuelto esta barra. Y aquí en este nodo solamente haríamos equilibrio, pero considerando la carga de 6.98, que es la barra AB mayúscula, la carga de 10 en el nodo, la carga de 17.32 que tendríamos acá, después la tensión que vamos a tener ahí en esa barra, y nos quedaría por calcular esta FBB minúscula, realizando igualmente sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual 0 justamente en ese otro nodo. Entonces, miren, este ejercicio pues es un poquito extenso, ya llevamos 22 minutos de video. Lo voy a parar acá. Eh, lo pueden resolver, yo sé que sí. Pueden acá encontrar esas fuerzas CB mayúscula y después comprobar este otro nodo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues primero encontrar las reacciones, luego analizamos el nodo 2, luego se va a analizar el nodo 3 y después el nodo 4. Y de esa manera ya hemos encontrado pues todas las fuerzas en esos elementos de esta armadura. ¿Ok? Entonces ahí se los dejo también a ustedes para que completen el ejercicio con el mismo procedimiento que hice aquí en las primeras barras. ¿Ok? Ya saben, si tienen comentarios o algo, pues siéntanse abiertamente a ponerlos ahí en una sección de comentarios. Denle like al video para que llegue a mayores estudiantes, personas interesadas en estos temas de estructuras. Iremos poco a poco desarrollando estos videos, colocando nuevos temas pues de manera adecuada y cronológica conforme a un plan de estructuras. Y compartan el video y también suscríbanse al canal. Nos vemos en otra entrega.